por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El evento maravilloso que se narra en este capítulo 2 del libro de los Hechos es un evento que Lucas, el escritor sagrado, escribió y describió de una manera tan sorprendente que después de la Navidad, la fiesta que deberíamos poner mayor énfasis tiene que ver con la venida del Espíritu Santo al corazón y a la vida de los primeros cristianos. El descenso del Espíritu Santo en una maravillosa manera, única, no se ha vuelto a repetir, no hemos vuelto a tener un evento como esto, pero tenemos que considerar esta mañana que el evento histórico no debe quedar como un evento histórico. Realmente debe ser una experiencia de todos los días, una experiencia actual, porque no es un hecho aislado del pasado, sino una promesa que Dios hizo precisamente para que de esta forma, día a día, el Espíritu Santo pueda derramarse en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la vida de la iglesia. Joel profetizó en el capítulo 2, al final voy a leer específicamente este pasaje, pero Joel 2 habló de que habría un mover que tocaría toda carne y toda generación, y aunque se cumplió aquel día de Pentecostés en Jerusalén, hoy Dios sigue avivando corazones, avivando iglesias con un movimiento genuino del Espíritu Santo. No por emoción humana, sino por una preparación espiritual que abre las puertas a la obra de Dios. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿qué necesitamos hacer para que Dios avive su obra? Como dice Habacuc, ¿verdad? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. ¿Cómo puede Dios avivar nuestros corazones, nuestra iglesia, los departamentos de la iglesia, cada ministerio? ¿Cómo puede Dios avivar por medio del Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios, que es nuestra guía, nuestra regla de fe y conducta, nos recuerda que la primera cosa que tenemos que hacer para que el Espíritu Santo se manifieste y para que el avivamiento llegue es que debemos tener unidad en el Espíritu. El terreno fértil para el avivamiento es la unidad. Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban el día de Pentecostés? No le escuché. Unánimes juntos. Dos características maravillosas. Aquellos 120 que habían pasado 10 días orando y esperando la promesa del Padre, estaban, dice la palabra y dice Lucas, unánimes juntos. Pudiera ser que estemos juntos, pero no unánimes. ¿Qué significa para nosotros
de manera práctica, estar en unidad significa rechazar divisiones y ofensas no resueltas. Significa que la comunidad cristiana estamos unidos en el mismo espíritu, unidos en el mismo interés, que practicamos una oración corporativa con un mismo sentir. Es decir, como el cuerpo de Cristo, oramos y le pedimos a Dios que envíe el Espíritu Santo para que de esta manera la obra de Dios se avive, para que nuestra vida se avive, para que nuestro corazón se avive. Tenemos que buscar la unidad doctrinal basada en la palabra de Dios. Una unidad que valora a cada miembro del cuerpo de Cristo, que cultiva un ambiente de respeto y amor mutuo. Y cuando estamos, así como estaban los primeros creyentes, los primeros cristianos, unánimes juntos, entendemos que el avivamiento florece donde hay armonía. Donde hay armonía. No puede haber avivamiento si hay disgusto entre nosotros, si un hermano no me cae bien, y aunque no se lo digo, pero se lo demuestro. Si hay alguna situación que no logramos superar, y eso provoca división en la iglesia, no es un ambiente sano. Es a través de la unidad en el espíritu que el terreno fértil está preparado para el avivamiento. ¿Queremos avivar nuestro corazón? Tenemos que tener unidad en el Señor. Y tenemos que estar unánimes juntos. No solamente juntos, también unánimes. Tenemos que esperar y orar constantemente, preparando nuestro corazón. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos, antes mencionó algunos nombres de los más importantes, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Antonio, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo. Menciona algunos y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesucristo les había dicho, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Pero quédense en Jerusalén para recibir la promesa de mi Padre. Esperen la promesa del Padre. Y durante 10 días estuvieron esperando la promesa del Padre. Intensificaron su tiempo de oración. Nosotros deberíamos establecer tiempos regulares de oración personal y como iglesia, pidiendo que el Espíritu Santo nos mande un avivamiento, pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Aquí la palabra de Dios nos hace ver que durante 10 días esperaron. Yo me imagino, humanamente hablando, que por el día 5 o 6, alguno podría haber dicho, oigan, ya son muchos días. Se me hace que el Señor ya se olvidó de nosotros. Y por el día 8, tal vez alguno de ellos diría, yo creo que mejor dejamos de orar y hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer otras cosas. Ya este proyecto terminó. No, perseveraron, unánimes, juntos. Y es la manera como Dios quiere que nosotros podamos recibir la promesa del Padre.
De manera práctica podemos orar con fe, creyendo en las promesas de Dios, presentar a Dios nuestras vidas como vasos disponibles. Mire, un requisito indispensable para que el Espíritu Santo venga a nosotros es rendirnos completamente al Señor. Le llamamos de alguna otra forma, ¿verdad? Por entera consagración. Es decir, entregarnos completamente al Señor. Decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, aquí estoy yo. Úsame conforme a tu voluntad, como un vaso escogido. Úsame para tu honra y para tu gloria. Perseverar en oración aún sin ver los resultados de manera inmediata, pero seguir orando. Clamar por un despertar espiritual en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en el estado, en el país. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Creer que Dios puede hacer más de lo que imaginamos. A veces nosotros nos encontramos con casos particulares en los cuales un amigo por el cual oramos, y a veces lo hemos puesto en nuestra lista ahí del proyecto Mies, y hemos orado por un mes, por 2 meses, por 3 meses, y quizá el enemigo viene a nuestro oído y nos dice: tu amigo ya no tiene remedio, no va a cambiar, tu familiar no va a ser diferente, no va a dejar de ser como es. Y pareciera que le creemos más al diablo que a Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible, Dios de los milagros. ¿Lo creen, hermanos? O tal vez estoy diciendo cosas que solamente yo creo y ustedes no, ¿verdad? Dios es un Dios de lo imposible, es un Dios de los milagros, transforma vidas, cambia familias, establece su reino en nuestros corazones. Y la llenura del Espíritu Santo va a llegar cuando cumplamos estos requisitos de estar unánimes, estar juntos, estar en oración. Dice el versículo 2 de Hechos capítulo 2, bueno, antes el versículo 8, era la promesa del Padre, 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero noten el orden en el cual presenta: recibiréis poder. En primer lugar, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, para testificar. Me seréis testigos. Y un testigo es aquel que da testimonio de lo que vio. Y nosotros fácilmente podemos dar testimonio a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que Dios nos ha dado. La manera como Él ha cambiado nuestro ser. Y podemos no conformarnos, ¿verdad?, con las experiencias pasadas, sino tener una experiencia nueva buscando la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Seremos testigos cuando rindamos nuestro ser total a Dios, nuestra vida completa al Señor, que le demos el control del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo tenemos problemas? Cuando nosotros queremos resolver las situaciones. Le invitaba a un amigo a la iglesia y le decía, te espero en la iglesia, me gustaría algún día que vinieras a nuestra iglesia y te gozaras con nosotros y que conocieras el amor de Dios en tu vida. Y me dijo,
déjame que yo cambie, voy a dejar algunas cositas ahí que tengo pendientes y que están mal. Y cuando yo cambie, que mejore un poquito, voy a ir a tu iglesia. Le dije, no, al contrario. Ven para que Dios te mejore. Ven para que Dios te cambie. Ven para que encuentres al que va a darte la gracia suficiente para hacer su voluntad. No somos nosotros, es Dios. Y si lo ha hecho en el pasado, lo volverá a hacer, seguramente. Tenemos que reconocer el poder de Dios. Y este poder de Dios es para servir, este poder de Dios es para evangelizar, este poder de Dios es para testificar. No dependemos de habilidades humanas, sino del respaldo divino. Usamos los dones para edificar el cuerpo de Cristo, pero tenemos que mantener la humildad, reconociendo que el poder es de Dios. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Nosotros lo recibimos ese poder, no lo tenemos. El Espíritu Santo viene a nosotros porque Dios nos da ese poder y podemos ser testigos. La transformación de vidas es la evidencia del mover de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo bajó de una manera maravillosa y una manera extraordinaria, dicen los versículos 37 al 41 de esta misma palabra. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es maravilloso saber que la transformación que Dios obra en la vida del ser humano es evidencia de su amor maravilloso y de su poder. Su poder hace el cambio. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y vivir una experiencia de arrepentimiento genuino, no solo emocional. No, un arrepentimiento genuino. Mostrar los cambios visibles de carácter y conducta una vez que recibimos el Espíritu Santo. Él nos va ayudando para cambiar. Acompañar a los nuevos creyentes en su crecimiento. Ser testimonios vivos de la gracia y el perdón de Dios. Y mantener un estilo de vida que inspire a otros a buscar a Cristo. Qué maravilloso es lo que el Señor hizo con los primeros cristianos. Y qué maravilloso es saber que el resultado llega y el fruto llega de una manera extraordinaria porque Dios obra a misericordia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión, dice la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había no solamente comunión, había también discipulado y el fruto permanecía. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.
había una comunión maravillosa, había enseñanza de la palabra de Dios, había práctica de la comunión cristiana auténtica, los recursos se utilizaban para ayudar a los necesitados, se vivía en alabanza, se vivía en gratitud constante, se mantenía un testimonio que atraía a los demás, llamaba la atención de los demás. La expansión del reino llega cuando el avivamiento impacta a la comunidad. Por eso es que yo celebro cada vez que tenemos oportunidad de tener una actividad evangelística, una actividad social, una actividad en la que tocamos la vida de las personas necesitadas y podemos ayudarlas, porque así como dice la palabra, que todos los primeros cristianos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Salir y compartir el evangelio más allá de las 4 paredes de la iglesia es nuestro privilegio, es nuestra bendición. Ser luz en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en el vecindario, orar por las autoridades y por los líderes comunitarios, impulsar proyectos sociales como testimonio del amor de Cristo, estar dispuestos a servir en cualquier oportunidad que se nos presente, recordar que el avivamiento verdadero siempre glorifica el nombre de nuestro Padre Celestial. El avivamiento comienza, amados hermanos, en el corazón de un hombre o de una mujer que se rinden a Dios, que se consagran a Él, que se entregan completamente a Él. Si anhelamos un mover genuino del Espíritu, debemos preparar el terreno. Ya hablamos, unidad, oración, santidad, discipulado, misión, comunidad. Y así veremos la promesa que Joel escribe en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Profetizarán es como predicarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La promesa de Joel es siglos antes. El día de Pentecostés se cumple esta promesa de Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Pero la experiencia del Pentecostés debe ser una experiencia de todos los días en los que creemos en Jesucristo. Todos los días tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya avivamiento en nosotros. Avivamiento en nosotros. Que la gracia de Dios nos permita buscar que nosotros nos consagremos a Él, que nosotros confesemos nuestra necesidad de Él, que nosotros oremos pidiéndole avivamiento para nosotros y avivamiento para su iglesia. Les invito a ponerse de pie, amados hermanos, y oremos al Señor a esta hora. Si usted tiene una necesidad, usted tiene una gratitud, usted tiene una petición delante de Dios, unámonos en oración. Unámonos en oración. Es tiempo para orar juntos y para pedirle al Señor que nos dé al Espíritu Santo para que el avivamiento llegue a nosotros y llegue a su iglesia también. Lo necesitamos, el mundo lo necesita. Ese familiar suyo que no vive bien, ese amigo suyo del trabajo que la pasa muy mal porque tiene vicios, porque depende de drogas, porque está muy endeudado, porque no sabe administrar sus recursos.
Hay tantos a nuestro alrededor necesitando el amor de Jesucristo. Y nosotros solamente tenemos que abrir nuestros labios y decirles lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tal vez es poco todavía, tal vez no es mucho, pero ya podemos decirle lo que el Señor está haciendo en nosotros y lo que puede hacer en la vida de ellos. Bendito Dios, Padre Celestial, reconocemos nuestra necesidad, oh Dios, del Espíritu Santo. Reconocemos, Padre, que no somos capaces, no tenemos los recursos para vivir la vida cristiana y no tenemos los recursos para testificar de ti con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con aquellos que también te necesitan, Señor. Es por el poder del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Y por eso esta mañana, Señor, nos consagramos a ti. Nos entregamos completamente a ti. Te entregamos todo nuestro ser, toda nuestra vida. Nos rendimos, Señor, en consagración a ti. Y te pedimos que el poder del Espíritu Santo venga a nuestra vida en una experiencia personal. Y que ese poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, dándonos la gracia suficiente y el poder suficiente para vivir la vida cristiana, para ser victoriosos sobre el pecado, para ser victoriosos sobre las tentaciones y para poder ser testigos ante los demás de tu gracia, de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia. Nos encomendamos a tu gracia bendita, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta nueva semana que iniciamos hoy y se manifieste de diferentes maneras, dándonos victoria en Cristo Jesús. Padre, recibe la gratitud de tu pueblo, recibe la gratitud de cada corazón, recibe la petición que cada uno de ellos tiene delante de ti. Recibe, Señor, sus proyectos de trabajo, de estudio, sus proyectos personales, Señor, de emprendimientos, Señor, de negocios. Padre, los ponemos en tus manos. Que esta nueva semana sea, oh Dios, para nosotros una semana llena de tu bendición, llena de tu gracia, llena de tu ayuda, Señor. Llena, oh Dios, de tu presencia y que sea una semana bendecida. Padre, nos encomendamos a tu gracia bendita y pedimos tu ayuda en todo. Las peticiones personales, oh Dios, particulares, escúchalas, Padre. Respóndelas conforme a tu voluntad y glorifícate, Señor, glorifícate en todo lo que hagas en favor de nosotros. Porque lo harás. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomen asiento, por favor, hermanos. Amén.